Buenísimos. Bienvenidos entonces y vamos a continuar con este tema tan bacano de la inteligencia racional. Y ya vimos cómo funciona esa inteligencia racional cuando hablamos de fenómenos externos. Pero resulta que el ser humano no solo tiene la capacidad para preguntarse e interpretar por lo que está fuera de sí, sino que tiene la capacidad para preguntarse, para reflexionar y para interpretarse a sí mismo. Y esa capacidad se llama conciencia. ¿Listo? La conciencia es colocarnos a nosotros mismos como objeto de nuestro pensamiento, cuestionarnos sobre nosotros mismos. ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra vida? ¿Somos felices? Porque este tipo de cosas nos afectan. ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra existencia para lograr ser como queremos ser, para tener la vida que queremos tener? ¿Qué vida queremos tener? ¿Cierto? ¿Estamos haciendo lo correcto en esta circunstancia? ¿Estoy siendo coherente con mi pensamiento en esta situación? Eso es conciencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, gracias a la conciencia el ser humano se hace responsable y necesito que cambiemos de chip, chicos, porque nosotros fuimos formados en un concepto de responsabilidad muy desde la moral, en donde se nos dice que responsabilidad es igual a cumplir. Y resulta que no. Necesito que empecemos a comprender que la responsabilidad es responder, es decir, poder dar razón argumentada y coherente de lo que somos, lo que queremos ser, lo que hacemos, lo que decidimos, ¿de acuerdo? Y lo que omitimos. Eso es responsabilidad. Entonces necesito por favor que en el sector aeronáutico dejemos el concepto de responsabilidad moral y asumamos el contexto de responsabilidad ético. Si yo le pregunto a una chica, ¿por qué estás con el cabello perfectamente recogido? Y la chica me dice, porque toca. Alguien podría decir, uy, es muy irresponsable. No, está cumpliendo, pero es irresponsable porque no me puede dar una razón suficiente y coherente de por qué se encuentra de esa manera. Una razón que brote de ella misma. Ahora, si esa estudiante me dice, claro, profe, yo estoy con el cabello recogido por varios motivos. Primero, por seguridad, porque si yo tengo que hacer una evacuación en una aeronave y tengo el cabello suelto, muy seguramente se va a enredar y entonces voy a hacer un obstáculo para la evacuación y no una persona que lo lidere, ¿cierto? O si yo me encuentro cerca a una aeronave, se me puede enredar el cabello fácilmente con alguna parte de la aeronave y generar un incidente, ¿cierto? O poner en riesgo mi integridad. O si la persona me dice, claro, profe, porque es que yo, por ejemplo, como tripulante de cabina, una de mis funciones, no la principal, pero sí una de mis funciones es el tema de la manipulación de alimentos. Y si yo tengo el cabello suelto, pues muy seguramente voy a contaminarlo. Entonces, no debo estar así por un tema de salubridad. Y si me dice, no, y además profe, porque yo tengo que brindar primeros auxilios, es mi razón de ser, es mi vocación, y si yo estoy salvando una vida y resulta que me encuentro con una herida y yo estoy con el cabello suelto, le puedo contaminar esa herida, ¿cierto? Entonces, por ningún motivo debe estar con el cabello suelto por esas razones antes mencionadas. Entonces yo digo, miércoles, eres responsable, sabes el por qué, estás siendo coherente con eso, lo asumes, lo quieres para tu vida, lo argumentas de una manera profunda. Eso es responsabilidad. En la aviación no necesitamos personas que cumplan los procedimientos, los protocolos y las normas. Necesitamos gente que sepa el porqué de esas normas, de esos procedimientos y se adhiera a ellos. Porque una cosa que yo quiero que les quede claro, chicos, cuando yo tengo una serie de normas y las cumplo porque toca, estoy siendo moral y no estoy siendo responsable. Pero cuando yo descubro el sentido y puedo argumentarlo y descubro que hay coherencia en eso y lo asumo para mi vida y lo hago libremente por los argumentos que están detrás de esa norma, de ese procedimiento o de esa ley, entonces no estoy siendo heterónomo, sino que estoy siendo autónomo
porque me estoy adhiriendo a la norma con una argumentación sólida y por convicción. En la aviación necesitamos personas que trabajen por convicción, no porque toca. Entonces, por eso esto es tan fundamental. Y la responsabilidad es la que nos lleva a la autonomía, ¿cierto? En donde decimos que autonomía no es cumplir las normas que otros nos dicen, eso es la heteronomía, sino que implica trazarnos nosotros mismos nuestras propias normas de comportamiento, normas para la vida, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, siendo coherente con nosotros mismos a lo largo de la vida. Y gracias a la autonomía somos libres y podemos entender la diferencia entre libertad y libre albedrío. Libre albedrío es optar por lo que queramos, por lo que se nos dio la gana. Libertad es la capacidad de construirnos, ¿cierto? Y de decidir siempre siendo coherente con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, con nuestro proyecto de vida, con nuestro criterio. Entonces, esa es la diferencia. La libertad no es hacer lo que yo quiera. La libertad es construirme en mis decisiones autónomas siendo coherente de mí mismo y siendo dueño de mí mismo. Voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien puede libremente, libre albedrío, meterse con una persona tóxica, pero esa persona tóxica le quita la autonomía, esa persona tóxica le hace daño, esa persona tóxica le falta la integridad. No puedes decirme que estás siendo libre, porque donde no hay autonomía, no hay libertad. Si te quita la autonomía, estás perdiendo la libertad. Por ende, escogiste estar con esa persona por un libre albedrío, pero esa decisión no te está haciendo libre. Incluso estás dejando de ser coherente contigo mismo, con el cuidado de ti mismo, con tu autoestima, con tu autoconcepto. Piles con eso. O la persona que se mete, por ejemplo, en un vicio y se hace dependiente de ese vicio. ¿Cuál es el problema del alcohol? ¿Cuál es el problema de la droga? El problema es que en algunas personas llega a hacerse tan indispensable que termina destruyendo la autonomía y ya la persona no puede decidir, sino que vive en función del vicio. Eso es lo tenaz. Y una persona que vive en función del vicio no puede decir que el vicio o que esa decisión de consumir es una decisión libre. Es una decisión del libre albedrío, pero está destruyendo su ser, está destruyendo su autonomía, está destruyendo su conciencia. Y entonces donde no hay autonomía, no hay libertad. Donde no hay autonomía, no hay libertad. ¿De acuerdo? Entonces pilas con eso. Estimadísimos, el ser humano, al ser autónomo, entonces tiene la necesidad, ¿sí? Y la posibilidad, al mismo tiempo, necesidad y posibilidad de construirse a sí mismo permanentemente, de determinarse a sí mismo permanentemente. Y el ser humano se determina a sí mismo de dos maneras. Primero, trazándose fines o metas, ¿sí? Que persiga para su vida. Y cuando hablo de metas, no solo me refiero a terminar una carrera o trabajar en tal lado, me refiero a metas profundas existenciales, a darle sentido a la vida, la realización, la felicidad, ser mejor versión de nosotros mismos, lograr una estabilidad emocional, afectiva, económica, mental, social. Esas metas profundas, ese sentido de vida profundo, los ideales a los cuales le queremos entregar la vida, eso es la primera manera como, y la más importante como el ser humano se determina. Pero una vez que el ser humano se traza metas, también tiene la capacidad de discernir cuáles son los caminos que quiere eh, escoger para, ¿cierto?, llegar a cumplir esa meta. Y resulta que esos caminos nos lleva entonces a lo siguiente. Solo podemos ser éticos cuando el fin que perseguimos es noble, cuando la intención es recta y cuando los caminos que elegimos son óptimos. Ojo,
el fin está sobre los medios, pero no podemos escoger cualquier medio para alcanzar el fin. Esto que acabo de decir es muy profundo. Los fines están sobre los medios. Nunca podemos absolutizar un medio si termina obstaculizándome el fin. Nunca. Pero, ¿cierto? Si bien el fin es más que los medios, no podemos escoger cualquier medio para alcanzar el fin. Tienen que ser medios también óptimos, ¿cierto? Y coherentes. Entonces eso. Y acá, en esta diapositiva, se me olvidó mencionar algo cuando hablamos de los fines. Si decimos que el ser humano puede trazarse fines, quiere decir que el ser humano no está determinado, sino que se determina a sí mismo. ¿De acuerdo? Y algunos de ustedes me pueden decir, no, pero pilas porque hay muchas cosas que ocurren aunque nosotros no queramos. La enfermedad, la muerte, la crisis, ¿cierto? Y tenemos que comprender, chicos, que eso no ocurre porque haya un ser que nos está determinando y enviando esas cosas. Forma parte de nuestra propia naturaleza y condición, pero la determinación no está en que esas cosas sucedan, que tarde o temprano van a ocurrir por nuestra condición natural. La determinación está en qué hacemos con lo que nos pasa. Muchas veces no podemos controlar lo que nos sucede y lo que nos sucede sencillamente es o por consecuencia de nuestras decisiones y acciones o por la consecuencia de acciones y decisiones de otros o porque somos finitos y nos pueden ocurrir cosas, ¿cierto? O por situaciones externas que nos pueden afectar. Pero la determinación está en el decir qué vamos a hacer con eso, qué podemos hacer con eso, cómo nos vamos a redireccionar a partir de eso, cómo nos vamos a deconstruir a partir de eso. Y ahí es donde se juega esa capacidad de determinación que tenemos sobre nosotros mismos. Espero que les haya gustado el tema, chicos. Con esto terminamos toda la explicación de la inteligencia racional. Muchas gracias, cuídense mucho.